Amigos que nos sintonizan nuevamente en esta transmisión del Hospital General San Juan de Dios. Hoy nos encontramos realizando de nuevo este webinar con el objetivo de llevar a ustedes y a la población guatemalteca información importante y relevante y todo lo que acontece dentro de este centro asistencial. El objetivo también de estas transmisiones en vivo es poder apoyar a esta parte de la población que durante el cierre de las consultas externas por la pandemia COVID-19 se ha visto afectada de una u otra manera y no han tenido esa retroalimentación médica que muchas veces tenían cuando la consulta externa estaba habilitada. Hoy nos encontramos acá reunidos con el doctor Edwin Stanley Escobar Pineda. Él es médico neurólogo del Departamento de Neurología y Neurociencias del Hospital General San Juan de Dios. Y vamos a platicar sobre un día muy importante que se conmemora este 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer. Los dejo con el doctor Stanley para que él se pueda presentar y vamos a proceder a realizar una serie de preguntas, las cuales ya hemos elaborado previamente para poder resolver las dudas o comentarios que la población guatemalteca tenga. Les recuerdo que si ustedes quieren dejar algún comentario, tienen alguna duda sobre los temas que quieren que nosotros abordemos en esas transmisiones, lo puedan hacer en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como @hospigen, en Instagram y Twitter como @hospigent y en YouTube pueden darle clic a la campanita en nuestro canal como Hospital General San Juan de Dios para recibir el contenido que preparamos para ustedes diariamente. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Espero poder brindar mucha información de utilidad a todas las personas en sus hogares. Yo laboro en el Hospital General San Juan de Dios como médico internista y neurólogo a cargo de la clínica de memoria y de enfermedad de Alzheimer y espero poder ayudar con mucha información. Gracias. Gracias, doctor. Como les comentaba al principio, nosotros hemos elaborado una serie de preguntas, las cuales pues tratamos la manera de que sean esas preguntas que la población normalmente tiene acerca de esta enfermedad que es tan delicada como es el Alzheimer. Vamos a iniciar de lleno porque tenemos algunas por acá. Doctor, para poder empezar a platicar un poco sobre esta enfermedad, ¿usted podría decirnos qué es el Alzheimer? Bueno, realmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a personas de edad mayor, ¿verdad? Adultos mayores. Es la enfermedad neurodegenerativa más común a nivel mundial y se debe a un deterioro o una afectación de las funciones cognitivas del cerebro. Entendemos por funciones cognitivas a funciones como la memoria, alteraciones visoespaciales, resolución de problemas con funciones ejecutivas, el aprendizaje, la lectura, el comportamiento o cognición social, entre otras. Realmente son funciones muy importantes que sirven al cerebro para poder desempeñarnos en nuestras labores diarias. Claro que sí, doctor, y es importante saber que esta enfermedad es una de las que más afecta a las personas a nivel mundial, no solamente guatemalteco. Doctor, pero hablamos de Alzheimer y cualquiera diría, bueno, esa es una enfermedad que es muy poco común, pero ¿cuáles son las causas? ¿Qué puede desencadenar a que una persona pueda tener Alzheimer? Bueno, realmente cuando hablamos de las causas, no se encuentra una única causa, realmente hay muchas causas, o se dice que son la suma de múltiples factores de riesgo, pero dentro de las causas que tenemos las causas genéticas, donde existen genes específicos que nos pueden dar la enfermedad o manifestar la enfermedad con la edad, y usualmente lo vemos en varios familiares en un núcleo. Mientras que están las causas ambientales o tóxicas que se deben a todas aquellas causas en las cuales el cerebro ha recibido un daño constante o por otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares y al final el conjunto de ambos factores probablemente nos desencadene una enfermedad de Alzheimer. Doctor, y ya hablando sobre el tema de las causas, pero ¿cuáles son las etapas que tiene? Porque podríamos decir que esta es una enfermedad degenerativa y es progresiva. O sea, ¿cómo empezamos a detectar que una persona padece de Alzheimer? Realmente, cuando analizamos una enfermedad de Alzheimer, entendemos que hay etapas. La etapa preclínica, donde la persona no manifiesta ningún síntoma, esto se empieza a ver desde 10 a 15 años antes del primer síntoma. Sabemos que es una enfermedad que afecta con la edad y esto se empieza a dañar desde mucho tiempo antes.
Luego tenemos la etapa clínica, donde la persona comienza con los primeros síntomas, específicamente cambios de memoria, olvidos, que no hay que confundir los olvidos normales de los olvidos patológicos, y en los cuales empezamos a ver cambios de actitud, de conducta también. Realmente puede haber una gama alta de síntomas, y esta es la fase clínica. Esta se caracteriza o se subdivide en una fase leve y una fase avanzada. La fase leve es en la cual la persona tiene algunas molestias, pero aún puede desempeñarse en su trabajo o en su hogar. Es independiente de realizar todas las actividades que normalmente hace. Y la etapa avanzada, donde realmente la diferencia es en la cual ya depende del familiar o de algún asistente para poder desempeñar cosas tan básicas como higiene, alimentación, etc. Y realmente en esas etapas tenemos un sinfín de síntomas que podemos tocar más adelantito. Muy bien, pero partiendo desde el punto de vista de los síntomas, y usted mencionaba algo muy interesante ahorita sobre no tener que como confundir un olvido pues natural, si lo quiere ver así, aunque también entendemos que también esto tiene una causa, y no tener y no confundir esto con algo que vaya a ser algo progresivo y que vaya a ser diagnosticado más adelante como Alzheimer. Pero ¿cuál sería esa línea? ¿Dónde sería ese punto en donde la persona tendría que decir me voy a hacer un chequeo, o qué es lo que tendría que hacer una persona para saber o descartar que esté padeciendo por una enfermedad como Alzheimer? Muchas veces estos cambios son muy sutiles y realmente son difíciles de analizar, pero lo vemos cuando evaluamos a los familiares, quienes son los que se van dando cuenta y van dándonos detalles de que mucho tiempo antes empiezan algunos olvidos. Los olvidos pueden dividirse en dos tipos: los olvidos naturales, que son benignos, o del envejecimiento normal. Para esto sabemos que todos los órganos del cuerpo con el tiempo van desarrollando cierto deterioro, el cual es lo esperado por la edad. Por lo tanto, esos olvidos benignos suelen ser olvidos no muy graves, en los cuales la persona olvida o se vuelve un poco despistada. Sin embargo, aún es capaz de recordar lo que olvidó. Un ejemplo característico es cuando uno olvida el nombre de una canción y uno dice, lo tengo en la punta de la lengua, y de repente tiene noción de cómo es la canción, y unos minutos u horas después recuerda ese dato. Es decir, si alguien le da pistas o él mismo recuerda muy bien, eso es un olvido probablemente o porque está estresada la persona, o porque realmente con la edad nos volvemos un poquito más lentos en desempeñarnos. Sin embargo, los olvidos patológicos son olvidos progresivos que van avanzando, son olvidos muy reiterativos, como por ejemplo dejar mis lentes o mi celular dentro del refrigerador, olvidar las llaves dentro del carro reiterativamente, o sea, muchas repeticiones, o empiezo yo a tener problemas de desarrollar mis actividades que normalmente hacía independiente. Por ejemplo, llevar las cuentas de la casa, pagar las cuentas, hacer un súper o el mercado. Todos estos olvidos que de verdad van avanzando y se van repitiendo, y normalmente la persona niega esto, es decir, tratan de no ponerle mucha importancia a esto, ¿verdad? Entendemos que el Alzheimer es una enfermedad que afecta de manera progresiva y degenerativa, pero ¿en qué parte de la edad es que esto empieza a darse? Porque cualquiera que escuche la palabra Alzheimer puede decir, bueno, pero esta enfermedad solamente le da a las personas mayores, le da a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Pero ¿en qué momento uno puede empezar a pensar que una persona padece de Alzheimer? Excelente pregunta. Realmente no hay una edad específica. Se conoce que la edad de 65 años es un punto de corte importante para empezar a ver cada vez más seguido más casos de la enfermedad de Alzheimer. Eso no significa que no podamos ver casos antes de los 65 años. Sí los existen, no son comunes, y usualmente lo vemos en aquellas causas genéticas donde varios familiares tienen este riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. A la edad de 65 años existe un porcentaje de un 5% más o menos para desarrollar la enfermedad de Alzheimer de riesgo. Pero cada 5 años que vamos avanzando con la edad, ese riesgo se va duplicando o incluso triplicando, al punto que a los 90 años el 50% de las personas, o más del 50%, van a tener riesgo de haber desarrollado enfermedad de Alzheimer.
Entonces, podríamos decir que esta enfermedad como el Alzheimer es una enfermedad que afecta o es propiamente de las personas adultos mayores. Afecta principalmente a los adultos mayores, pero se ven algunos casos entre los 50 y 55 años que pueden afectar. Recordemos que también existen otras demencias u otras alteraciones de memoria que no son de enfermedad de Alzheimer. Y estos sí se pueden ver un poco más tempranamente y tienen otras diferencias como otros síntomas y a veces son difíciles de diferenciar, pero debemos tomar en cuenta la edad como un punto muy valioso para sospechar enfermedad de Alzheimer. Claro, y dentro de los factores de riesgo que son los que más podrían ser los notorios para diagnosticar a una persona con Alzheimer, ¿cuáles son los que presentan más riesgo para los adultos? Sin duda, el factor de riesgo más importante es la edad, ¿verdad? A mayor edad, más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero luego tenemos un listado de factores de riesgo que uno puede modificar y otros que no se pueden modificar. Obviamente, dentro de los modificables están todas aquellas enfermedades cardiovasculares que no se controlan. Hablemos de hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus no controlada, las dislipidemias, que significa un desbalance o una alteración del control de los lípidos o de colesterol y triglicéridos, o enfermedades cardíacas que no han sido controladas adecuadamente. También se sabe que las personas que sufren trauma de cráneo, que son importantes como para haber ido a un hospital, no cualquier golpe va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, pero golpes a repetición, donde hay pérdida de conciencia, esos están mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos algunos factores como el tabaquismo, el consumo de alcohol, que son factores que uno puede modificar antes de tiempo, ¿verdad? Principalmente esto. Y otro dato importante es la educación. El nivel educativo se ha visto que puede ser un factor de riesgo muy importante. A las personas que no a menor nivel educativo pueden desarrollar problemas de memoria con la edad. Ahora, también hay factores protectores, ¿verdad? No solo los factores de riesgo, sino los factores protectores realmente son aquellas características que me van a proteger o van a evitar, a contrarrestar los factores de riesgo. Y dentro de ellos, obviamente, tenemos la actividad física. Hacer actividad física 30 a 40 minutos 3 veces por semana es un buen inicio para poder proteger nuestro cerebro. Un cuerpo sano, vamos a tener un cerebro o una mente sana también. Y obviamente todo lo demás, mantener la mente activa, algunos ejercicios, aprender un idioma nuevo, no dejar de aprender a pesar de la edad. Yo creo que es uno de los factores más importantes que podemos proteger. Claro, y algo que es bastante importante también es conocer cómo la familia se tiene que preparar cuando existe un diagnóstico de Alzheimer en la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces por desconocimiento se tiende a pensar que incluso las personas que son adultos lo hacen a propósito, que porque necesitan atención o porque lo que quieren hacer es como manipular hasta cierto punto, porque son cosas que son muy frecuentes y se escuchan dentro de las personas que tienen este diagnóstico de Alzheimer. Pero, ¿qué pueden hacer los familiares cuando ya se tiene este diagnóstico? ¿Cuál sería el punto de partida para empezar a ayudar a estos pacientes? Lo primero, obviamente, va a ser aprender de la condición o de este trastorno. Mientras más informado esté el familiar o el cuidador, va a ser mejor para el propio paciente, ¿verdad? Esto se hace a través de talleres, de páginas en internet, obviamente que estén autorizadas y que sean de mucha confianza, o en todo caso, el propio médico de cabecera es el encargado que debe ir explicando cómo va avanzando, resolver dudas, lógicamente, así como también ver el pronóstico, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos? Sin duda alguna, el conocer de esta condición va a ayudar a tener una mejor aceptación y obviamente a trabajar mejor por nuestros pacientes. Claro que sí, les recordamos que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario acerca de la transmisión o de estas transmisiones que nosotros realizamos dentro del Hospital General San Juan de Dios, puedan hacer sus comentarios dentro de este video y puedan escribirnos a nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como @hospigen, en Instagram y Twitter @hospigent y en YouTube pueden darle clic a la campanita, aparecemos como Hospital General San Juan de Dios. Ahí podemos ir resolviendo todas las dudas que nos vayan a ir surgiendo y ustedes nos pueden proponer los temas para nosotros poder trabajarlos acá en conjunto con los especialistas del Hospital General. Doctor, ahora hay algo bien importante porque si bien es cierto, cuando una persona es diagnosticada con Alzheimer definitivamente le cambia la vida, pero esto ha sido un proceso, esto ha venido de menos a más.
En la actualidad, pues nosotros sabemos, o la mayoría de personas sabe, que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que tienen que seguir estas personas y cuál es el tratamiento o qué es lo que se brinda en la clínica que usted pues atiende en el hospital? Okay. Hay que entender de que, como en la mayoría de alteraciones de salud o trastornos o enfermedades, existe tratamiento farmacológico y no farmacológico. Existe tratamiento que no es curativo hasta el día de hoy. Sin embargo, no debemos perder la esperanza. Existen muchas investigaciones en fase avanzada para encontrar un medicamento que detenga el progreso de la enfermedad y, en el mejor de los casos, poder revertir los daños realizados. El tratamiento farmacológico está enfocado en disminuir parte de los síntomas que van apareciendo con la edad, ¿verdad? No solo los olvidos, sino también los síntomas conductuales. Estos síntomas generalmente son los que más molestan a la familia o al propio paciente y consisten en cambios de humor, desconocimiento, agitabilidad, caminar por la noche sin sentido, por momentos la apatía, que es el desinterés o la falta de motivación de hacer actividades, por mencionar unos cuantos síntomas conductuales. Realmente los medicamentos están enfocados a eso principalmente. Y luego tal vez hacer énfasis en el tratamiento no farmacológico. Aquí hablamos de terapista ocupacional, una persona que le enseña a la persona cómo ocupar el tiempo, mantenerse activo física y mentalmente a la persona. Eso va a depender de la etapa en la que estemos de la enfermedad de Alzheimer. Sobre todo un abordaje neuropsicológico, psicológico, en algunos casos psiquiátrico, y el apoyo hacia el familiar o hacia los cuidadores, a los cuales también debemos tomar mucha atención, ya que podemos ver algunas tasas de depresión en la familia o desacuerdos entre los propios familiares, y lo mejor en esos casos es abordarlo multidisciplinariamente, ¿verdad? Muy bien, doctor. Agradecemos porque esta creo que es una de las mejores explicaciones que nosotros podemos tener para conocer esta enfermedad. Y hablábamos también de que usted era el que atendía a este tipo de pacientes. Dentro de los pacientes que se han atendido, ¿cuál ha sido como el síntoma o cuál es la tendencia más marcada que se ha tenido para el diagnóstico cuando ya son diagnosticados con esta enfermedad? En la clínica que te contamos en el Hospital General San Juan de Dios es la clínica de memoria y de demencias o enfermedad de Alzheimer. Realmente trabajamos con un equipo, ¿verdad?, en el cual hacemos evaluaciones neurológicas, físicas, neuropsicológicas y psicológicas, ¿verdad? Y cuando se requiere, pues derivamos con el geriatra, lo referimos también con psiquiatría o dependiendo dónde necesite el paciente. Esta es una clínica en la cual ya llevamos un tiempito trabajando en ella, donde hacemos evaluación principalmente de la memoria. Los síntomas tal vez más comunes que observamos es la pérdida de memoria a corto plazo, ¿verdad? Sabemos que existen muchos tipos de memoria y tal vez es la queja más común con la que llegan los pacientes. Y la otra queja muchas veces son los delirios o las confabulaciones. Esto significa que el paciente en una fase intermedia o avanzada empieza a confundir su realidad y los recuerdos y los distorsiona creando historias nuevas, ¿verdad? Inventan de repente que les quieren hacer daño, que les roban su dinero, a veces son muy celosos de la pareja y crean esas historias alteradas o distorsionadas con sus pocos recuerdos que por ahí tienen. Probablemente sean de los síntomas más comunes. Otro síntoma bastante común son los problemas de sueño, el insomnio crónico o las pesadillas, y a veces, algunas veces, la agitación o agresividad que muy pocos pacientes tienen, pero lo hemos visto. Claro, y dentro de todos los factores que hay que tener en cuenta para cuando ya se tiene esta enfermedad diagnosticada, es que todo tiene que ser adecuado a la necesidad de los pacientes. Es decir, como usted lo mencionaba hace un momento, cambia rotundamente la manera de cómo llevan una vida cotidiana, cambia la manera de cómo ellos duermen. Pero también algo que es muy importante reconocer es que también hay que tomar en cuenta la alimentación que estas personas tienen, porque ya no pueden tener como pues cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que pues la mayoría, y eso tendría que ser también un tema que tal vez vamos a abordar más adelante, tendríamos que tener una alimentación balanceada y a veces es un poco difícil llevar esta situación. Pero, ¿cuál es la alimentación que estos pacientes deberían de llevar? ¿Requieren alguna dieta específica, doctor?
Realmente cuando estamos en una fase preventiva o cuando estamos en una etapa de deterioro cognitivo leve, que es esa fase donde hay algunos olvidos patológicos, o incluso antes, nosotros recomendamos una dieta lo más saludable posible, baja en carbohidratos refinados, es decir, azúcares complejos o compuestos, o las famosas jugos enlatados y todo lo que tiene preservantes. Tratar de ser lo más natural posible. Se recomienda mucho la dieta mediterránea como una forma preventiva de evitar enfermedades neurodegenerativas, es decir, alimentos con frutos secos, pescado, ¿verdad? El salmón podría ser de mucha utilidad, también las legumbres, las verduras, los frutos, ¿verdad? Esto podría ayudar bastante, pero cuando ya estamos en una etapa avanzada, va a depender, se individualiza cada persona, ¿verdad? Porque normalmente vamos disminuyendo la consistencia de la dieta a una dieta blanda o semiblanda, porque en etapas muy avanzadas el paciente sí puede ahogarse solo o realmente no sabe utilizar un cubierto. Entonces tomamos en cuenta que al paciente le dejamos su plato, pero hay que asistirle con su alimentación. Entonces hay etapas o hay evaluaciones para ver si la persona se puede ahogar o no, y ahí es donde ya asistimos con otros especialistas para abordar el tema de poner una sonda o de aplicar alguna otra terapia. Claro que sí. Y creo que hay una pregunta que es muy frecuente dentro de cuando nosotros preparábamos este programa, pues surgía a grandes voces. Una persona que consume alcohol y que consume o que tiene muy fuerte el consumo del tabaco, ¿es más propensa a sufrir de Alzheimer? Sí, realmente estos dos factores de riesgo conllevan mucho peligro para enfermedades cardiovasculares. De por sí, el cigarrillo o el tabaco contiene otras sustancias que son tóxicas, cancerígenas, así como el alcohol, que también es dañino, definitivamente en exceso puede producir daño propiamente a las células nerviosas o a través de una lesión cardiovascular o microvascular, desencadenarnos inflamación microscópica, por así decirlo, y eso generar una cascada de inflamación y una respuesta anormal, y se van degenerando esas células nerviosas o esas neuronas y nos van desconectando las áreas del cerebro, por así decirlo, que son las que nos dan esas funciones cognitivas que mencionábamos hace un momento. Doctor, y otra duda que nos surgía es, por ejemplo, en cuestiones de género. ¿Quiénes son los más propensos a padecer el Alzheimer? ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres? Hace algunos años se decía que probablemente eran los hombres los que padecíamos más riesgo o desarrollábamos más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en la última década se ha visto que este riesgo se ha equiparado y realmente no hay una predilección hacia el hombre, hacia la mujer. Realmente es algo que puede dar de misma forma toda vez se llega a esa edad, que es como el factor de riesgo más importante. Excelente, doctor. Ahora, es importante saber, y ya platicamos pues todo lo que puede llevar a ser un factor de riesgo, todo lo que puede generar que en algún momento una persona pueda ser más propensa a sufrir de Alzheimer. Pero también es importante conocer cuáles son esas rutinas o cuáles son esas formas de vida que las personas tendrían que llevar para poder realizar ese ejercicio mental, si lo queremos ver así, ya que es ahí donde realmente esto afecta. La música y la lectura pueden ser hábitos que pueden ayudar a evitar padecer de Alzheimer, y cuando ya se padece Alzheimer es importante tener esta rutina, y existen algunos otros. Sí, claro. Tal vez uno de los consejos más importantes que nosotros hacemos es la prevención, ¿verdad? Cuando los pacientes llegan ya a la clínica de nosotros, probablemente ya van un poco avanzados, a pesar de que son síntomas leves. La importancia de tocar estos temas es la prevención entre los 20 y los 40 o 45 años, porque es ahí donde tenemos una ventana de oportunidad para poder prevenir estas enfermedades. Sin duda alguna, un buen patrón de sueño, dormir de 7 a 8 horas de buena calidad, una dieta balanceada, ¿verdad? Actividad física moderada, son de los factores más importantes. Evitar el estrés también es de los más importantes para prevenir esas etapas iniciales. Sin embargo, cuando ya estamos en una etapa avanzada o intermedia o inicial, pues sí recomendamos muchos ejercicios que normalmente nosotros los recomendamos como juegos de mesa. Lo importante acá es mencionar que sea una actividad
que el paciente disfrute o haya disfrutado. No podemos obligar a una persona a armar rompecabezas si nunca le gustó esto. Sin embargo, si la persona jugaba dominó, por ejemplo, podríamos aprovechar ese gusto, ese deleite del paciente en una etapa de su vida para poder explotar ese juego. Algo bien importante es que estos juegos de mesa se aprovechan más si se hacen en conjunto o con familiares. Esto es para promover las reuniones sociales. Esto ayuda también a la persona a hacer nuevos vínculos, enlaces, y esto motiva o mejora la memoria. Sin duda alguna, la lectura es una parte importante, toda vez la persona no tenga dificultad. La música también es muy importante. Una vez, repito, es música que le haya gustado a la persona. Y existen otras actividades, pero eso va a depender de la evaluación neuropsicológica que nos dé como resultado definitivamente algunas alteraciones específicas. Y ahí es donde nos enfocamos en la terapia de rehabilitación. Muchas gracias, doctor. Creo que hemos abarcado la mayoría de dudas que la población podría tener acerca de esta enfermedad. Ahora, algo que ha sido muy recurrente y que es importante poder mencionarlo es cómo afecta la pandemia COVID-19 a estos pacientes que son diagnosticados con Alzheimer. Y hablando específicamente sobre la vacunación, ¿puede la vacuna COVID-19 afectar de cierta manera a los pacientes que son diagnosticados con Alzheimer? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo porque el tema que estamos viviendo en estos momentos es sobre la prevención de otras enfermedades, como es el COVID-19. No hay estudios a nivel mundial que nos describan que las personas con enfermedad de Alzheimer o con riesgo de enfermedad de Alzheimer se deterioren o se les afecte la vacunación. Realmente sí conlleva un riesgo vacunarse en cuanto a algunos efectos secundarios, los cuales suelen ser muy leves y algunas personas ni los desarrollan. Y cuando uno ve la balanza de riesgo-beneficio, sin duda alguna el mayor beneficio es vacunarse. Sin embargo, podemos encontrar algunos efectos secundarios, pero eso pasaría teniendo o no teniendo enfermedad de Alzheimer. Cabe mencionar que la pandemia ha afectado notablemente a las personas con Alzheimer porque al estar encerrados y al evitar esas reuniones con sus familiares, las cuales eran de mucha utilidad, esto ha precipitado algunos síntomas o ha hecho que la enfermedad avance un poco más rápido. Por lo tanto, es bien importante, pienso, este tipo de webinars o este tipo de información para que puedan comprender un poquito qué poder hacer en casa y, lógicamente, acudir en algún momento con nosotros. Como lo hemos mencionado, ha sido muy importante la información que el doctor Edwin Stanley nos ha proporcionado el día de hoy. Doctor, lo dejo con un espacio para que usted pueda brindarle algún consejo a la población o algo que usted crea muy puntual que nosotros necesitamos saber. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un honor y es un agrado siempre poder colaborar con ustedes. Y el mensaje probablemente sea el que debemos concientizarnos en conocer este trastorno. Mencionarles a las personas que tienen algún familiar o algún conocido con enfermedad de Alzheimer que no están solos, que vamos a procurar acompañarlos en este proceso y orientarlos en mejorar la calidad de vida de su paciente y por ende también la de ustedes. Así que mi mensaje es ese: concientizar a toda la población de que este es un trastorno que nos puede suceder en nuestras familias o a uno mismo. Así que una vez más, gracias por la invitación. Agradecemos desde ya su participación, doctor. Desde ya queremos agradecerle su sintonía y recordarles, en nombre del Hospital General San Juan de Dios, de todo el personal, de todas las personas que nos encontramos trabajando para ustedes, queremos seguir sirviéndoles y por favor les pedimos que mantengan las medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social son claves para que la pandemia COVID-19 pueda ir desapareciendo de nuestro país y podamos tener una vida más tranquila. Mi nombre es Emilio Samayoa. Nos esperamos hasta la próxima.